Hola y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy estaré conversando sobre la vida de un grandísimo compositor que marcó un antes y un después en la historia de la guitarra clásica y personalmente en mi vida también. Y se trata de Francisco Tárrega. Su vida estuvo llena de retos, pero su pasión y talento lo convirtieron en uno de los músicos más influyentes de su época. Si te gusta la historia y quieres conocer más sobre la vida de este maravilloso genio, te invito a que veas el video hasta el final. Así que vamos allí. Infancia y primeros años. Francisco Tárrega nació el 21 de noviembre de 1852 en Villarreal, en la provincia de Castellón, España. Se cuenta que su padre era aficionado a la guitarra y solía interpretar diferentes estilos musicales, entre ellos el flamenco. Mientras él trabajaba como vigilante en el convento de San Pascual, el pequeño Francisco tomaba su guitarra en secreto y trataba de producir los sonidos que escuchaba. Un accidente cambió para siempre su vida, ya que siendo aún muy pequeño, se escapó del cuidado de su niñera y cayó en un canal de riego o acequia. Una acequia es una zanja o canal a cielo abierto para conducir el agua de regado de abastecimiento a poblaciones o fines similares. Fue utilizado en España y en las antiguas colonias españolas en América para regar, lo que afectó seriamente su visión. Ante el temor de que su hijo pudiera perder la vista por completo, su padre decidió trasladar la familia a Castellón de la Plana y alentarlo a estudiar música, pues creía que así se quedara ciego, podría asegurar un futuro para la familia siendo músico. Curiosamente, sus primeros maestros, Eugenio Ruiz y Manuel González, también eran invidentes, lo que quizás influyó en su manera de acercarse al aprendizaje musical. Formación y carrera. En 1862, el guitarrista Julián Arcas lo escuchó tocar y sugirió que estudiara con él en Barcelona. Su padre aceptó con la condición de que también estudiara piano, ya que en esa época la guitarra no gozaba de prestigio. Pero Arcas partió de gira poco tiempo después y Tárrega tuvo que continuar sus estudios de manera irregular. En su juventud se escapó varias veces de la casa para tocar en bares y cafés. Finalmente ingresó al Conservatorio de Madrid para estudiar piano y composición con el maestro Emilio Arrieta. Aunque el piano tenía un gran protagonismo en el ambiente académico, nunca dejó su amor por la guitarra. Convencido de que este instrumento merecía un lugar más prestigioso dentro del mundo de la guitarra clásica, se dedicó a desarrollar un estilo más refinado y expresivo. A lo largo de su vida viajó por distintas ciudades de España y Europa, ofreciendo conciertos y dejando una huella imborrable dentro de la historia de la guitarra. Su manera de tocar era profundamente emotiva, con una técnica impecable que buscaba imitar las sonoridades del piano. A finales de los años 1870 ya se había consolidado como concertista y maestro, teniendo alumnos destacados como Miguel Llobet y Emilio Pujol. En 1881 realizó giras por Francia e Inglaterra, aunque no disfrutó su estancia en Londres. Se dice que la melancolía que sintió allí lo llevó a componer Lágrima. Ese mismo año conoció a María José Rizo, con quien se casó en 1882. Buscando expandir el repertorio de la guitarra clásica, hizo transcripciones de obras de algunos compositores como Chopin y Beethoven. A principios del siglo XX, su salud comenzó a deteriorarse. En 1906 sufrió una parálisis facial, aunque continuó componiendo hasta sus últimos días. Falleció el 15 de diciembre de 1909 en Barcelona a los 57 años. Su legado como compositor. Tárrega no solo fue un gran intérprete, sino también un prolífico compositor. Entre sus obras más destacadas se encuentran Capricho Árabe, Recuerdos de la Alhambra, Adelita y Lágrima. Creó música dentro del estilo romántico, influenciado por los grandes compositores europeos del siglo XIX. Su formación en el conservatorio y su conocimiento de las técnicas y géneros clásicos contemporáneos se reflejan claramente en sus obras y transcripciones. Estas son más complejas que las de otros guitarristas y compositores españoles de su tiempo. Reconocido como un virtuoso de la guitarra, fue apodado el Sarasate de la guitarra. Aunque
que él prefería las presentaciones más íntimas, más pequeñas, en lugar de los grandes conciertos y escenarios. Su influencia es tan significativa que se le atribuye haber establecido las bases de la guitarra clásica en el siglo XIX y haber impulsado el interés por la guitarra como instrumento de recital. Conclusión: Francisco Tárrega no solo elevó la guitarra a un nivel nunca antes visto, sino que también sentó las bases para futuras generaciones de guitarristas. Su legado vive en cada una de sus composiciones y en la inspiración que dejó en músicos de todo el mundo. Francisco Tárrega, como les decía, ha sido para mí también la división de dos partes en el mundo de la guitarra clásica. Si quieres saber más de esta historia, te invito para que continúes la segunda parte en el próximo video, así que no te lo pierdas y allí nos estaremos viendo. También estaré hablando sobre el uso de la técnica del trémolo y dando algunos ejercicios y ejemplos para mejorar esta hermosísima técnica. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres ver más contenido relacionado con el mundo de la guitarra, te invito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que compartas el video con aquellas personas que sabes que están interesadas en recibir esta información, le des un like y me comentes qué te pareció la historia de este grandioso artista. ¿Lo conocías? ¿Conocías toda su historia? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao a todos. Besos y abrazos.